Si David es como yo, que tiene problemas, que tiene pecados ocultos, que tiene dificultades para su crecimiento espiritual, pero Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, seguramente porque Dios lo quería más a él, ¿no es cierto? O tal vez porque David hizo acciones muy importantes para salvar a Israel, o tal vez porque fue un héroe de Israel, o tal vez porque se propuso construirle un templo a Dios. Y nos damos cuenta que no es por ninguna de estas cosas, ni a causa de ningún secreto, obra o trabajo que David haya hecho. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, les voy a mostrar. Busquen en sus Biblias en el capítulo 13 del primer libro de Samuel. A ver si lo puedo encontrar, porque con estos lentes ni miro para arriba ni miro para abajo. Primer libro de Samuel. Me regañaba un profesor en el seminario, porque yo decía primera de Samuel, y él decía, no es primera de Samuel, porque no es una carta, es primero de Samuel, porque es un libro. Primer libro de Samuel, hermanos, para que vayan aprendiendo esos misterios teológicos, ¿verdad? Que es primer libro de Samuel. En el capítulo 13 hay un pasaje muy interesante ahí. ¿Cómo sabemos que David no tiene un secreto para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, les voy a decir por qué. Porque la primera vez que David aparece en la historia, en el capítulo 13, la primera vez que Dios llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, David anda en las nubes. David no sabe que va a ser rey. David no sabe que Samuel lo va a tener que ir a buscar. David no sabe que él se va a convertir en una persona histórica en Israel. David no sabe que va a pelear las guerras de Dios. David no sabe nada. David es un pastor de ovejas. Y no ha hecho absolutamente nada en ese momento. Escuchen bien, no ha hecho David absolutamente nada en ese momento como para merecer un título como este. Sin embargo, Dios acaba de poner sus ojos en en la vida de David. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. En el antiguo pacto con Dios, Dios ponía su mirada en personas específicas. Y miraba a un David, miraba a un Samuel, miraba a un Jeremías. Y Dios ponía su mirada específica en esas personas y los bendecía y les daba sabiduría y poder y valentía y todo eso. En el nuevo pacto, Dios ha puesto su mirada también en una sola persona. Y a través de esa única persona nosotros todos hemos venido a participar en el misterio de Dios. Dios ha puesto su mirada en Jesucristo. Y todos los que siguen a Jesucristo son por consecuencia aquellos en quienes Dios ha puesto su mirada. Pero ahora nos damos cuenta que David no ha hecho absolutamente nada en ese momento para merecer el favor de Dios. De hecho, en el capítulo 16, si ustedes brincan otras 2 páginas ahí más y se encuentran en el capítulo 16, se van a dar cuenta que Samuel va a buscar a David. No sabe qué es David todavía. Y lo anda buscando. Y Samuel es como los gerentes de las fábricas, ¿no? Andan buscando al más inteligente, andan buscando al más preparado. Y entonces él va a donde Dios le dice que vaya, llega a la casa de Isaí, a donde Dios le indica que llegue. Y entonces Samuel le dice a Isaí, haz pasar a tus hijos. Y entonces viene el primero y dice que Samuel lo ve, y lo ve que es alto, que es bien parecido, que parece un hombre apuesto y de guerra. Y cuando va a verlo, el Señor le dice, no es este. Y me imagino que Samuel se confunde y dice, no, ¿cómo que no es este? Y el Señor le dice, no te fijes en las apariencias, porque los hombres se fijan solamente en las cosas que los ojos pueden ver, pero Jehová mira en el corazón. Entonces pasa el primer hijo y le dice el Señor, no es este, y pasa el segundo hijo y no es este, y el otro no es este, y cuando ya se acabó todo, dice Samuel, ¿tienes algún otro hijo por ahí? ¿Te quedó algún chiquillo por ahí que no presentaste? Y dice el papá, pues sí, un pequeño que tengo allá cuidando las ovejas, pues hazlo traer porque no vamos a comer hasta que no haya venido el último de tus hijos. Y cuando viene, el Señor elige a David como el próximo rey de Israel. Y aquí hay una pregunta muy importante para nosotros. Miren, hasta este momento, déjenme lo repito otra vez, David no ha hecho nada, David no ha servido a Dios, David no ha hecho nada por Israel, pero ya hay algo que Dios vio en su corazón acerca de quién es él.
Por eso le dijo a Samuel, le dijo, no te fijes en las apariencias, porque los hombres se fijan en las apariencias, pero Dios mira en el corazón. ¿Qué hay en el corazón de David en ese momento para que Dios ya lo llame un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué hay en el corazón de David para que Dios lo llame en ese momento un hombre conforme al corazón de Dios? Si ustedes tienen tiempo en casa y siguen leyendo, se van a dar cuenta que ahí en el capítulo 16, a continuación, es la primera vez que se menciona a David por nombre, la primera vez que aparece en la escena. Y como David aparece en la escena es porque Saúl, el rey Saúl, anda buscando un ayudante, alguien que le ayude con esa paranoia que se le ha desarrollado a causa de la pérdida de poder y la ansiedad de saber que Dios se ha apartado de él. Y él está buscando a alguien que lo ayude con esos demonios que trae adentro. Y uno de los siervos de Saúl dice, que ustedes miran ahí el versículo, dice, yo conozco a alguien, a uno de los hijos de Isaí, que es buen músico, que sabe tocar bien el arpa, que es un joven valiente y aguerrido y es un buen guerrero de Dios, es vigoroso. Y es de hermoso parecer, hasta sentí yo que me describía a mí, y es de hermoso parecer. Dice, sabe tocar bien, es bien trabajador y valiente y es guapo. Y dije yo, ¿is it me, Lord? Y luego dice una cosa más adelante ahí, después inmediatamente de eso dice, y Jehová está con él. Fíjense, David no ha hecho nada todavía, es un jovencito que anda obedeciendo a sus papás, ¿ok, Sofía? Es un jovencito que está todavía bajo el cuidado de su padre, ayudando en los quehaceres del hogar. Y Dios ha visto algo en el corazón de este muchacho, y alguien más ha visto algo en el corazón de este muchacho, y dice, es un joven que sabe tocar el arpa, es un joven que es valiente y sabio, es un joven que le gusta obedecer a Dios, y el Señor está con él. Así es como conocía a ese siervo a David. Y no es cierto, cuando yo estaba leyendo esto yo dije, ¿y a mí por qué me conocerán? Cuando la gente habla de Tony, ¿qué dicen? Cuando la gente habla de ti, que se está hablando de un problema o de una necesidad, o hay alguien en el trabajo que necesita platicar, ¿qué dicen? ¿Qué dice la gente de ti? Si le puedes contar tus problemas a ella, porque ella no se los va y se los cuenta. No, hombre, no le cuentes tus problemas a esa, porque lo va a poner en el Facebook y todo el mundo va a saber cuáles son tus... ¿Qué dice la gente de nosotros? Y luego aquí hay algo verdaderamente importante de lo que estamos hablando ahora. Es que cuando la Biblia dice que Dios está con alguien, o sea, así como dice aquí, que él era un varón así, y luego dice, y Jehová está con él. Cuando la Biblia dice que Dios está con alguien, no es como nosotros luego imaginamos, cuando, sí, Dios está contigo, ¿no? Hasta el Mayo Zambada dice que Dios está con él. Hasta el Chapo Guzmán en la cárcel dice, sí, Dios estaba conmigo cuando yo andaba traficando, por eso tengo mucho dinero. Cuando la Biblia dice que Dios está con alguien, es porque Dios ha fijado su mirada en esa persona. Y hay unas características especiales, particulares, de aquellos que pueden decir o caer en la categoría de que Dios está con ellos. Les puedo citar un montón de versículos, pero ustedes se han de acordar de algunos, ¿verdad? El Señor está con los mansos y los humildes de corazón. El Señor dice, rechaza a los soberbios y abraza ¿a quién? A los humildes. Dios está con los humildes y los mansos de corazón. Dice, el Señor está con los quebrantados de corazón. Dice eso no la Biblia. El Señor está con los que guardan su palabra. El Señor está con los que guardan sus mandamientos. El Señor está con los que caminan en sus caminos. El Señor está con los que aman su ley. El Señor está con los que le obedecen. El Señor está con los que son fieles a Él. O sea que les digo, ¿los regaño o no los regaño? Sí, los regaño. O sea que el Señor no está con cualquiera. Sí, en un sentido Dios está con todos sus hijos porque es amoroso y nos cuida y nos protege, ¿verdad? Pero la experiencia de la presencia de Dios en nuestra vida, la experiencia del amor de Dios en nuestra vida, la experiencia de la gracia de Cristo en nosotros, tiene un lenguaje muy particular en la iglesia, en la Biblia, perdón.
con los quebrantados de corazón, con los mansos y los humildes, con los que guardan la ley de Jehová, con los obedientes a su palabra, con los que aman su ley, con los que buscan sus caminos, con los que aman a sus semejantes. Ahí dice el Señor, yo he fijado mis ojos sobre esto. Así es que, pues sí, Dios está con todos de alguna manera, pero está con algunos de otra manera. Dios estaba con Saúl, pero no estaba con Saúl de la misma forma como estaba con David. ¿Verdad que no? No. Estaba en diferentes maneras con él. Volvamos a la pregunta porque no quiero salirme mucho del tema. ¿Qué hay en el corazón de David hasta ese momento? Que Dios lo mira y dice, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso que apenas es un muchacho, ni siquiera es un hombre, es un jovencito. Por eso es que no debemos despreciar lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hijos y de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Porque hermanos, es a través, el reino de los cielos es de los niños, dice la palabra del Señor. Y uno dice, ay, los chiquillos que me pueden enseñar a mí. Pues todo lo que olvidaste ahora que eres bravucón y grandote y que te crees el rey del mundo, todo eso te lo pueden enseñar los niños. Y cómo recuperar la humildad también te lo pueden enseñar los niños. Y David era un jovencito, ando muy regañón, ¿no? ¿Verdad que sí? Perdónenme, hermanos, me voy a mantener en lo que quería decirles. David era un jovencito cuando Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y por lo menos hay tres cosas que quiero mencionar que creo que son importantes, tres características. Ya sé que no se miran las letritas, pero ocupamos pantallas más grandes o letras más grandes o alguien que haga mejor ese PowerPoint. Pero hay tres características importantes que vemos en la vida de David que se mencionan ahí en el capítulo 16. La primera de ellas, ya ustedes se dieron cuenta, es que dice que David tocaba bien el arpa, era un buen músico. Y en el contexto judío, que está enmarcado en las fiestas de Dios, en la liturgia del pueblo de Dios, en el conocimiento de Jehová, ser un buen músico no quiere decir que le sabe bien a la cumbia o a la ranchera o que es bueno para el... No. Cuando se están hablando de David, que es un buen músico que sabe tocar el arpa, están hablando de que David ha puesto sus talentos, él ha puesto sus habilidades, él ha puesto su conocimiento musical, él ha puesto su conocimiento y su deseo poético, artístico en adorar a Dios. Entonces, cuando hablan de él, antes de que se le conozca absolutamente nada, la gente dice que David es un adorador, y no necesariamente un adorador es el que canta, aunque cantar es parte de la adoración. Pero lo que queremos decir es que David utiliza toda su capacidad intelectual, toda su capacidad espiritual, su capacidad emocional para entregarse a Dios. ¿Okay? Número 2. David también dice ahí que era un joven vigoroso, o sea, trabajador, valiente y un hombre de guerra. Y esa expresión también debemos entenderla en el contexto del pueblo de Dios. En el contexto del pueblo de Dios, cuando se habla de un hombre de guerra, obviamente sí se habla de las guerras, pero se habla de la confianza en Dios. Cuando alguien sale a la guerra, los judíos salían a la guerra, usualmente salían a la guerra porque Dios de alguna manera los guiaba a proteger sus fronteras o los guiaba de alguna forma a permanecer como pueblo de Dios. Y entonces un varón de guerra, un hombre valiente, es una persona que confía en Dios para el resultado de la guerra. Entonces dice que David es un hombre, dice que es un hombre valiente y vigoroso. En el otro capítulo, en el 17, la próxima semana, cualquier otra semana, vamos a ver ese pasaje donde David pelea con el gigante. ¿Se acuerdan? A ver, Bible quiz. ¿Cómo se llama el gigante? Sí saben. El que no sepa, de plano que sí, le damos tachita por un año. David dice algo muy interesante cuando va a pelear con el gigante, con Goliat. Porque los demás están mirando a David y dicen, es un muchacho, no puede ni cargar la armadura, no sabe ni cómo caminar. O sea que esa referencia de hombre de guerra no es correcta en el contexto de un hombre que sabe pelear, pero en el contexto de un hombre que sabe confiar en Dios. Les digo por qué. Porque David dice, cuando están dudando de él, David dice, mira, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, de vez en cuando se aparecía un león o un oso. Y aquí la Biblia no está utilizando figuras de muñequitos, ¿no? Que se le aparecía un osito, un leoncito. No. En el desierto de esa parte hay fieras grandes.
osos y leones, dice, y cuando un oso o un león arrebataba una de las ovejas de mi padre, yo lo perseguía y yo le arrebataba la oveja de regreso. Y si el oso o el león se levantaban contra mí, dice David, yo lo tomaba por la quijada y lo mataba. O sea que era valiente. Y luego dice, y este incircunciso filisteo que ha desafiado a los ejércitos de Jehová será igual que uno de esos osos o esos leones. O sea que David conecta inmediatamente su experiencia en el desierto cuidando las ovejas y su confianza en Dios con la siguiente gran pelea que él va a tener. David era un hombre de confianza, era un hombre de fe, era un hombre que había desarrollado una profunda confianza en Dios en medio de las pruebas. No temía hacerle frente ni a los leones, ni a los osos, ni a los gigantes, porque él sabía que Jehová estaba con él. Si no dicen amén a esto, les tengo que hacer algo. La última cosa que dice, bueno, antes de que decía que era hermoso, porque eso no vamos a poner como cualidad, porque el 95% de los que estamos aquí no vamos a pasar la prueba. No estoy mirando a nadie a los ojos, pero dice que David era un hombre prudente con sus palabras. Y para ponerlo otra vez en el contexto de la Biblia, una persona prudente con sus palabras no es un filósofo, no es un matemático, no es una persona que ha leído muchos libros. Un hombre prudente con su palabra es una persona que ha desarrollado el conocimiento de lo divino y el conocimiento de Dios a través de la ley de Dios. Entonces David era conocido por ser un hombre que adoraba a Dios, David era conocido por ser un hombre que confiaba en Dios, y David era conocido por ser un hombre que dedicaba tiempo y adquiría sabiduría al meditar en la ley de Dios. Conocía su palabra, se deleitaba en la ley de Dios, buscaba al Señor en la palabra. Ustedes han leído los salmos, la gran mayoría son escritos por David. ¿Y qué vemos ahí? Vemos un hombre que conocía el carácter de Dios, ¿no es cierto? Dedicamos los 2 meses anteriores casi para hablar acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y para regañarlos la tercera vez este domingo, mira, si tú no lees la Biblia es tu culpa. Si no la estudias es tu culpa. Si no tienes conocimiento bíblico es tu culpa. Si tienes flojera de leer la palabra de Dios es tu culpa. Yo casi no me gusta hacer a nadie sentir culpables, pero hermanos, hoy les digo, es tu culpa si no conoces la palabra del Señor. Porque es una característica fundamental del crecimiento cristiano. La última cosa que vamos a ver. Bueno, me quedan 5 minutos nada más. Esa palabra hebrea, cuando Dios habla así, la palabra hebrea K-A, bueno, así se pronuncia en español, pero realmente es un símbolo que no entiendo nada. Esa palabra que dice ahí, que yo me he encontrado un hombre conforme a mi corazón, hay una palabra ahí, una palabra hebrea que aparece en otros lugares en la Biblia. El primer lugar donde aparece esa palabra, conforme a mi corazón o conforme a, es en Génesis 1:26. ¿Saben qué pasa en Génesis 1:26? En Génesis 1:26 Dios terminó de hacer todas las cosas y luego del polvo de la tierra formó ¿a quién? Al hombre, y dijo, hagamos ¿a quién? Al hombre, ¿a qué? Y ahí aparece ese prefijo. Ahí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, y luego conforme a nuestra imagen. O sea, Dios está modelando de sí mismo a una criatura y lo está haciendo conforme a. La segunda vez que esa palabra aparece en la Biblia es en el siguiente capítulo, o en los siguientes versículos, cuando Dios dice que el hombre está incompleto y que le va a hacer una ayuda que sea idónea para él. Y entonces dice, voy a procurarle al hombre, o voy a conformarle al hombre una ayuda que sea igual a él. Entonces esa palabra que está en ese texto, cuando dice que Dios ha buscado un hombre conforme a su corazón, me parece a mí, o partiendo de ahí sugiero, que una persona conforme al corazón de Dios es una persona que encuentra su identidad en Cristo, es una persona que está formando su carácter como el de Cristo, y es una persona que obedece a Cristo. Así es que hay 3 cosas muy importantes para nosotros hoy: la identidad en Cristo, la formación para ser como Cristo y la obediencia a los mandamientos de Cristo. Y esto nos ayuda a remover toda duda de lo que significa ser una persona conforme al corazón de Dios. Si tú dices, ¿será que yo soy un hombre conforme al corazón de Dios? Déjame te pregunto, ¿encuentras tu identidad en Cristo?
¿Estás comprometido con la formación de tu carácter para hacerte más como Cristo? ¿Estás creciendo en una vida de obediencia a los mandamientos de Cristo? Si tu respuesta es sí a estas preguntas, felicidades. Eres un hombre, eres una mujer conforme a los mandamientos de Dios. Si tu respuesta es no a estas preguntas, tal vez algunos están pensando, bueno, mi respuesta a veces es sí, mi respuesta a veces es no. 6 meses sí, dijo el borrachito, ¿verdad? Dijo, yo nomás tomo 6 meses sí, 6 meses no. Y le dijo el amigo, le dijo, compadre, pero yo lo veo crudo, borracho todos los días. Es que tomó un día sí y un día no. Y los ponemos juntos, pues son 6 meses sí, 6 meses no, ¿verdad? Si usted dice, pues yo 6 meses sí, 6 meses no. 6 meses busco a Dios y 6 meses no. 6 meses leo la Biblia y 6 meses no. 6 meses obedezco los mandamientos de Cristo y 6 meses no. Bueno, seguramente que estás pensando, es que nadie es perfecto. Es un pensamiento justificado, es verdad, es normal pensar que ninguno de nosotros vamos a llegar a esa perfección de la vida espiritual, ¿verdad? Porque no siempre estamos en el lugar donde queremos o debemos estar. Es más, nos encontramos muchas más veces en los valles que en la cima de la montaña, ¿no es cierto? De hecho, yo sospecho de las personas que siempre andan así de arriba y que que yo soy muy acá y que no, que yo soy. Yo siempre sospecho de esas personas que parece como que el mundo está arreglado y que no tienen nada en sus vidas y que son muy espirituales y que andan flotando. Yo digo, algo esconde ese chico, esa chica, ¿no es cierto? Espero que yo nunca les dé a ustedes la impresión de que yo ando así siempre por las nubes flotando y que sí toco bien, sí soy guapo y sí. No estamos hablando de no fallar, no estamos hablando de no cometer errores. Estamos hablando de persistir en una vida que no está desarrollando su carácter para ser como Cristo y no está obedeciendo los mandamientos de Dios. Porque nuestras vidas se pueden dividir claramente en dos áreas grandes. Cuando estamos buscando a Dios y cuando no estamos buscando a Dios. A ver, siempre uno dice, es que no siempre es blanco y negro, a veces hay sí, en muchas cosas hay, pero en la vida cristiana solamente hay 2 lugares donde tú y yo vamos a estar siempre. O estamos buscando a Dios o no estamos buscando a Dios. Y cuando estamos buscando a Dios podemos caer en pecado, podemos equivocarnos, podemos meter la pata, podemos aflojar el paso, pero si no dejamos de buscar a Dios, vamos a salir de ahí. Alguien diga amén. Pero cuando no estamos buscando a Dios, y esta es otra característica que notamos en la vida de David, en ese episodio terrible de su vida, que no vamos a mencionar ahora por falta de tiempo, pero en segunda de Samuel capítulo 11, en segundo libro de Samuel capítulo 11, hermanos, aprendan a decirlo bien. Ese episodio donde David se aprovecha de Betsabé, donde abusa su poder como rey para matar al esposo. Bueno, si no les cuento bien la historia, de verdad no nos damos cuenta de lo grave del pecado, pero lo que sí podemos decir es que David no es un hombre perfecto. Es mucho menos que eso. No podemos idealizar la vida de David y decir, oh, era un héroe de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. No, David fue juzgado por su pecado y no hay manera de minimizar los errores que David cometió. Pero hay un distintivo en la vida de David, un propósito firme de agradar a Dios. Y esto es lo que hace la diferencia entre alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios o quien no lo tiene. El propósito firme en medio de las pruebas, de los errores, en medio de las luchas, en medio de los fracasos, de poder agradar o de buscar agradar a Dios, de reconocer mis fallas, de buscar mi restauración, de enmendar mi camino. De la única cosa que a David no se le puede acusar de un montón de cosas. La única falta que no vas a encontrar en la vida de David es el cinismo. Porque nunca fue un hombre cínico que dijo, yo estoy bien, nadie se da cuenta, así voy a seguir viviendo. Fue un hombre que en medio de su pecado y en medio de su maldad dijo, Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi verdor se volvió en sequedades porque pusiste tu mano pesada sobre mí. Porque se agravó tu mano sobre mí y no puedo vivir de esa manera.
Es que un hombre, una mujer de Dios puede cometer errores, puede caer en pecado, puede estar luchando con alguna situación, pero tiene una determinación en su vida de buscar al Señor. Y la última cosa que les quiero decir con esto, y para dejarlos de verdad con una sensación de esperanza, es que el único verdaderamente conforme al corazón de Dios es Jesucristo. Realmente no hay nadie más que diga usted, el único que es conforme al corazón de Dios es Jesucristo. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? La buena noticia es que todos nosotros tenemos entrada al reino por Jesucristo. Y que cuando Dios mira a los pecadores, o sea, tú y yo, y todos los demás, nos mira a través de los ojos de su Santo Hijo. Y somos justificados y lavados y regenerados y cuidados por aquel que es el único que tiene un corazón conforme a lo que Dios es. Nos ponemos de pie para